Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Hoy continuamos estudiando la segunda carta a los Corintios, específicamente el capítulo número 4. Nosotros terminamos el capítulo 3 la semana pasada hablando de la figura de un espejo. ¿Y esto qué significaba? Era que mientras más cerca estuviésemos del Señor, mientras más pegadita estuviésemos a Él, entonces seríamos su reflejo. Y en este contexto, entonces, el apóstol Pablo, mediante la ayuda del Espíritu Santo, introduce el tema la perseverancia en el ministerio. Habíamos hablado en la clase pasada que esta segunda carta, el objetivo de Pablo era explicar cuál era su ministerio, cuál era el fundamento, por qué él hacía todo lo que hacía. Y hoy específicamente vamos a ver una parte muy hermosa porque es el propio corazón de este siervo de Dios, que vamos a ver qué ocurría con él, qué estaba pasando, cuáles eran las circunstancias, y que vamos a ver al final de la clase cómo nosotros podemos al día de hoy hacer uso de estas mismas recomendaciones. El capítulo 4, los primeros 6 versículos, vamos a ver temas mixtos, pero el primero de ellos nos va a orientar un poco para conocer y avalar cuál es el título de esta clase. Y comienza así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a ver más adelante que nos repite esta misma expresión: no desmayamos. Y es que él estaba pasando, y estos hermanos estaban pasando por momentos muy difíciles, y su llamado a él, a no desmayar, a seguir adelante, a confiar en el Señor. Y es que la vida no es fácil. No era fácil para ellos, no es fácil para nosotros. Uno, pueden ser consecuencias de nuestros actos. Y otra es que tenemos un gran enemigo que es Satanás, que hace todo lo posible para que la gente se aleje de Dios y no siga al Señor. Y a nosotros, específicamente a los cristianos, también. Anda como león rugiente a ver dónde nos ataca y cuál es nuestro talón de Aquiles. Pero sin embargo, como nos dice aquí el versículo 5, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros predicamos a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesucristo. En estos primeros 6 versículos, Pablo nos dice dos cosas que son bien interesantes y que nosotros debemos tomar en consideración. Él dice que él ha hecho 2 cosas para no desmayar. La primera la conseguimos en el versículo 1. Dice, la conciencia de cuál es su tarea. Él es consciente de que cuando uno conoce la tarea, cuando uno conoce cuál es el objetivo, se pueden lograr cosas maravillosas. Así que no habla de ese ministerio, de su ministerio de llevar la palabra de Dios, de su ministerio de sembrar iglesias, de llevar el mensaje de ese Cristo crucificado. Y luego vemos, no solamente él tenía claro cuál era su mensaje, que como lo vemos acá, él predicaba a Jesucristo. Él no hablaba de otra cosa, sino que su mensaje era cristocéntrico. Sino que también vemos al final del versículo 5, vemos la expresión amor de Jesús. Y es que él busca servir a Dios como una manera de agradecer todo
lo que el Señor hizo por él. Todo lo que el Señor hizo y haría por él. Así que él estaba decidido a pasarse la vida tratando de hacer todo lo que hacía como una forma de retribuirle al Señor ese amor inmenso por él, pero que todos estamos conscientes que aunque hagamos lo que hagamos, no podemos retribuir ese gran amor del Señor. Así que Él nos dice, si estamos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, trabajemos en ello. Y adicional, que el espíritu de nosotros sea de agradecer a Dios siempre, que no nos cansemos ni nos desmayemos en ese propósito. En este contexto, entonces, vamos a comenzar a estudiar la clase de hoy, que como les decía, para las personas que han ingresado tarde, estamos estudiando Segunda Carta a los Corintios, el capítulo 4. Leamos entonces, les invito a leer el versículo del 7 al 10. Tesoro precioso en vasos de barro. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense cómo él refuerza de quién viene ese poder. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El mensaje invalorable de la salvación ha sido confiado por Dios a personas frágiles, ordinarias, comunes. Pero fíjense que él habla de los vasos que somos nosotros, pero que lo que es valorable, lo que es perdurable, no es lo que está afuera, porque esto perece, sino lo que está adentro. Y lo que está adentro es el Espíritu Santo. Así que eso es el poder de Dios obrando en nosotros, en personas débiles. Así que Dios, con su poder, usa sus instrumentos para llevar a cabo la obra. Pablo dice entonces que siendo así, que teniendo ese espíritu que nos ayuda, que nos acompaña, que es la presencia del mismo Dios, entonces, ante estas circunstancias, nos asegura lo siguiente. Y vamos a ver entonces en los versículos 8 y 9 estas paradojas de la vida cristiana. Y entonces vemos que se mezcla un poco nuestras debilidades con la gloria y la magnificencia de Dios. Y dice que estamos atribulados en todo, presiones, tenemos presiones en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuro, siempre, nos alcanza el sueldo, bueno, dificultades tras dificultades, pensamos que salimos de una y que tenemos en otra, presiones, mas no desesperados. No es fácil, pasamos todos por ello, pasamos por dificultades, pero tenemos una promesa y la conseguimos en Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Hay muchísimas promesas de la llenura del Señor en nuestra vida. Así que busque la Escritura, haga versículos suyos cuando esté en momentos de pasando por dificultades, por tribulaciones, y entonces usted verá cómo la presencia del Señor invade su vida y va a ver la vida desde otra perspectiva. Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Así que, perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. Derribados en la lona, a punto de perder la guerra, pero no destruidos, porque en el Señor somos más que vencedores. Romanos 8:37. Cuando nosotros tenemos esa seguridad de que en medio de las vicisitudes, de las tristezas, de las tribulaciones, el Señor está con nosotros y nos dará la victoria, entonces veremos la vida y las circunstancias de otra manera. Y dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Pablo nos revela el secreto de su propia vida y las razones que le han permitido no rendirse ante las circunstancias. Él se daba cuenta que quien está dispuesto a seguir a Cristo debe estar dispuesto a asumir los riesgos. Si quiere vivir con Cristo, debe asumir que va a tener riesgos. Pablo reconocía y aceptaba la ley de la vida, que es: no hay corona sin cruz. Luego, en el versículo 14, nos habla que en los embates de la vida el poder de Dios es superior a cualquier cosa. Que si, como dice el versículo más adelante, que si Dios resucitó a Cristo de los muertos, también lo hará con nosotros. Que para nosotros no hay final. Así como Él levantó a su Hijo, nos levantará a nosotros. Y vemos también, entonces, más adelante, en el versículo 15, que Él lo soportaba todo con la convicción de que sus sufrimientos y luchas iban a ayudar a otros e iban a llevar a otros a los pies del Señor. Así que Él está consciente que por estas circunstancias Él debe soportar todo lo que vimos en los versículos 8 y 10. Cuando una persona tiene la convicción de lo que sucede, está dentro del pan de Dios y forma parte de la causa de Cristo, es capaz de hacer y sufrirlo todo solo por honrarle y amarle a Él. Ahora pasamos al versículo del 11 al 15 y es entre la vida y la muerte. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, lo que habíamos hablado anteriormente, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vida en vosotros, en la vida. Pero teniendo el espíritu de fe, nos da el secreto. La fe, entonces, la fe percibe todas aquellas cosas que son largas, difíciles, las ve como momentáneas, las ve de una manera mucho más sencillas. Y dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nos habla desde la voz de la experiencia, desde la vivencia propia. Y dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús de nosotros, también nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros. Qué hermosa esperanza saber que el Señor nos levanta en cualquier circunstancia. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria
de Dios. El atleta, cuando está en un maratón, en una actividad, corre, 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 sin importar cuáles son los obstáculos, sin importar lo que está pasando. Él va a la meta. Y esa debe ser nuestra actitud. Correr, 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 confiando que el Señor está con nosotros y que seremos victoriosos. Y que la acción de la gracia sobreabunda. ¿Para quién? Para la gloria de nuestro Señor. Isaías 35:10, busca rapidito, Isaías 35:10 nos dice lo siguiente. Les invito a leerlo en su casa con calma. Dice así Isaías 35:10, como resultado de todo esto. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y los gemidos. Y luego pasamos a la última parte de este capítulo, que es del versículo del 16 al 18, donde tenemos la verdad central en el versículo 16. Dice: perseverando, fijando la vista hacia lo eterno. Dice: por tanto, no desmayamos. Es la segunda vez que nos dice no desmayemos. Y él ya previo nos ha dicho cómo hacemos para no desmayar. Y dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. ¿Saben que hace muchos años mi abuelita le detectaron un cáncer? Y por el Señor en su misericordia tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestro hogar. Y en esa época estaba de vacaciones, así que propuse en mi corazón hablarle al Señor. Y le pedí al Señor que me diera palabras para poder hablarle de Él y que ella pudiese llegar a sus pies. Así que ella llega a nuestro hogar, donde todos somos cristianos, y así que todos empezamos a hablarle del Señor. Así que en las noches le leía porciones bíblicas. Y una noche le conté la historia de las casitas, y eso lo vemos en Mateo 7:24. Y le contaba que el Señor hablaba de dos casitas. Una que estaba fundamentada sobre la roca, que venían tempestades, vientos, y esa casita permanecía. Mientras que la otra, que estaba en el río, vinieron tempestades y entonces esa casita cayó. ¿Eso qué significaba? Que nosotros en la vida estábamos pasando a lo mejor por momentos difíciles de salud, empezábamos a perder facultades, pero sin embargo, esta parte interna, lo que estaba en este vaso de vidrio, iba creciendo inmensamente. Así que una declinaba, pero otra crecía. Así que le expliqué esto y no sabía al final si lo había entendido. Antes de morir, justamente, comentaba que había entendido el significado de esto, que era que no importaba cómo la parte externa se iba debilitando, porque internamente ella estaba segura a dónde iba. Les pido disculpas pero bueno, no hay forma que no me emocione. Entonces fíjense,
¿Esto qué significa? Esto es lo que Él nos está diciendo. Nosotros nos renovamos. Nos renovamos todos los días. ¿Por qué? No importa lo que pase externamente, es que internamente vamos creciendo con estos avatares de la vida. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La fe hace que esto, que a lo mejor es difícil, sea corto. Y entonces cuando combinamos con el propósito y entendemos que todas las cosas ayudan a bien, esto cambia. Esto cambia el panorama de nuestra vida. Y entonces solo le pedimos al Señor que nos ayude a entender su voluntad y que nos ayude a ser fieles. Y dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es hermoso porque nosotros debemos renovar nuestra relación con el Señor. Las vicisitudes nos recuerdan que el Señor también sufrió. Nos alejan de nuestro orgullo. Nos ayudan a mirar que esta vida es corta y pasajera. Nos hacen probar nuestra fe en otros. Y nos dan oportunidad de disfrutar de ese poder maravilloso de Dios en las vicisitudes. Dejemos a Dios trabajar. Seamos instrumentos para su honra y para su gloria. ¿Qué aplicaciones tiene este estudio para nosotros? Que Dios nunca nos desamparará. Los apóstoles sufrieron enormemente, pero hallaron un sustento maravilloso. Los creyentes podemos ser dejados por nuestros amigos, ser perseguidos por nuestros enemigos, pero Dios nunca nos desamparará. Pueden haber temores y luchas, pero nunca seremos destruidos. Otra gran verdad es que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, para que la gracia de Dios abunde más y más y haga que la acción de gracia que se eleve a muchos abunde para la gloria de Dios. A lo largo de la vida es inevitable que la fuerza física de las personas se vaya desgastando. Pero también a lo largo de la vida debe seguir creciendo y desarrollándose nuestro alma y nuestro espíritu. Los sufrimientos que dejan a una persona el cuerpo debilitado, pero pueden contribuir a fortalecer los tendones de su alma. Desde la vista humana, la vida es un lento e inevitable ladera hacia abajo, hacia la muerte. Pero desde el punto de vista espiritual, la vida es una constante escalada a la colina que conduce a la presencia de Dios. Nadie tiene que tener temor a los años, porque le acercan no a la muerte, mi hermano, mi querido amigo, sino nos acercan al mismo Dios. Pablo estaba convencido que lo que tuviese que sufrir en este mundo sería insignificante, mínimo, con la gloria venidera, lo que disfrutaría en la vida eterna. Está seguro que Dios nunca le adeudaría y mentiría a la humanidad. Jesús nunca predijo la muerte
sin la resurrección. El que sufra con Cristo compartirá su gloria. Su honor, el de Dios, es una promesa. Esta es la razón que debemos mirar, fijar nuestra mirada, no en las cosas que no vemos, sino en las cosas que no se ven. Las cosas que se ven en las de este mundo duran un tiempo, dejan de ser. Las cosas que no se ven, las que están en el cielo, son imperecederas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en este recorrido y que la honra y la gloria sean para Él. La semana próxima estudiaremos el capítulo número 5 de esta hermosa carta a los Corintios. Bendiciones.